Los eventos de este caso comienzan tomando lugar el día viernes 15 de mayo, cuando el trabajador rural Luis Espinosa saludó a su esposa Soledad Ruiz y a sus 6 hijos antes de partir, a caballo, a entregar una suma de dinero que había percibido por su labor como recolector de frutas a casa de un grupo de familiares que se encontraban esperándolo. Así fue como dejó su hogar, ubicado en la localidad de Rodeo Grande, en Simoca, un distrito perteneciente a la provincia de Tucumán. Mientras Luis se encontraba cabalgando hacia el lugar, un grupo de policías pertenecientes a la comisaría de Monte Agudo, una localidad a unos 40 minutos de donde él vivía, se hacían presentes en un sitio vecino llamado Paraje El Melcho, para desalojar lo que iba a ser una carrera ilegal de caballos, con 200 personas expectantes. Testigos aseguran que los oficiales se aparecieron sin el uniforme reglamentario y arrojando disparos al aire. De milagro, no hubo que lamentar muertos ni heridos. Sin embargo, con el violento desalojo aún en desarrollo, la policía comenzó a golpear hasta el hartazgo a Juan Antonio, uno de los hermanos de Luis, que pasaba por el lugar tras cobrar una pensión. Luis, que venía algunos metros atrás de él, se encontró con una escena espantosa. Su hermano, esposado y casi inconsciente, estaba siendo rebatido a golpes por un grupo de transeúntes. Recordemos que si bien estos eran policías, estaban de civil, aportando más desconcierto a la situación. Luis les gritó enérgicamente que lo dejaran en paz. Ahí fue cuando el rejunte de policías dejaron a Juan Antonio malherido y esposado a uno de los árboles entre los pastizales y comenzaron a perseguir a Luis. Juan Antonio, con sus últimas fuerzas, dijo que la imagen final que retuvo es la de su hermano corriendo para escapar de los violentos y a uno de ellos, cada vez más próximo a Luis, desenfundar un arma. Escuchó un disparo a la lejanía y luego un golpe de proveniencia desconocida lo dejó inconsciente. La búsqueda de Luis comenzó a tornarse un tema de suma relevancia en su comunidad, en su provincia y finalmente a nivel nacional. Medios alternativos, redes sociales y agrupaciones de derechos humanos difundieron su fotografía en reclamo de su aparición con vida. Lamentablemente, el 22 de mayo, a una semana de que saliera de su casa y viera por última vez a los suyos, el cuerpo de Luis Espinosa fue encontrado sin vida. El hallazgo se dio en un barranco ubicado en el departamento de Andalgalá, Catamarca. Estaba envuelto en una bolsa y con un disparo en el omóplato izquierdo. El descubrimiento de sus restos fue por parte de otro de sus hermanos, Manuel. La noche anterior a este suceso son detenidos, aún bajo la carátula de desaparición forzada y no de homicidio, el subcomisario Rubén Montenegro, el oficial auxiliar José Morales, el sargento primero René Ardiles, el sargento Víctor Salinas, los cabos Miriam González, José Paz y Claudio Celaya, el agente Esteban González Rojas, un policía de apellido Romano y un civil de nombre Héctor Villavicencio. Una vez conocidos estos nombres, la sociedad tucumana se conmocionó. El cabo Claudio Celaya y el agente Esteban González Rojas ya habían estado involucrados en un sangriento caso de violencia policial, cuando el 6 de octubre de 2018 detuvieron y golpearon terriblemente al joven Alan Andrada, quien días más tarde, una vez que recuperó su libertad, recordó estos dos nombres como los autores de su calvario, el cual, tristemente, culminaría con su fallecimiento poco tiempo después al no poder superar las heridas que le propiciaron. También el cabo Celaya aparece señalado como responsable de retener ilegalmente a otro joven de nombre Luis Basualdo, el cual sobrevivió. El diario Página 12 publicó el testimonio de una alta fuente judicial de Tucumán, la cual exhibió las especulaciones respecto a cómo culminó el asesinato de Luis Espinosa en su abandono en un territorio perteneciente a Catamarca, donde fue el hallazgo. Hay dos versiones que involucran el uso de una camioneta Kangoo por un lado y una camioneta Chevrolet Silverado roja por el otro. El dueño de este último automóvil es primo del ya mencionado Esteban González Rojas y se encuentra detenido.
Tras abandonar el cuerpo, los policías habrían realizado un pacto de silencio, el cual se quebró una vez detenidos. También esta fuente señaló al subcomisario Montenegro como el encargado de la logística del crimen. El por qué se eligió dicho lugar responde a que pertenece a otra jurisdicción y podía llegar a generar confusión por las distancias, pero también porque es un lugar de difícil acceso para búsquedas. Este último lunes, 1 de junio, las pericias confirmaron que el proyectil que terminó con la vida de Luis Espinosa provino de un arma Jericho calibre 9 milímetros, correspondiente al oficial auxiliar José Morales. El asesinato de Luis Espinosa es una nueva historia que ingresa en la larga estadística de heridos, desaparecidos y asesinados a manos de las fuerzas policiales. En el caso que acabamos de repasar, es muy difícil pensar cómo la policía logra inmunidad legal y protección tanto tiempo si no es con el auspicio, el silencio o la complicidad del Estado. Como cierre, en una de las últimas movilizaciones en reclamo de justicia, uniformados se hicieron presentes para fotografiar a manifestantes y periodistas cubriendo el suceso, dejando todo disponible para el siguiente capítulo posterior a un asesinato en manos de la policía: la intimidación. A pesar de esto, es un país el que reclama justicia por Luis Espinosa y una condena urgente a todos los involucrados en este caso.